quiero. Muchas gracias. Bueno, yo no puedo, como mi querido y buen amigo Pepe Tudela, no iniciar esta intervención sin un recuerdo cariñoso a mis compañeros letrados del Parlamento de Cataluña, que sé que están pasando un momento difícil y complejo, pero sé que son todos unos excelentes juristas que actúan con profesionalidad e independencia de criterio y que harán y dirán lo que tengan que decir, aunque eso les genere muchos sinsabores. En segundo lugar, le voy a decir al moderador que para su tranquilidad voy a intentar ceñirme al tiempo todo lo que pueda. Ya veo que me ha amenazado. Algo más que intentar. Efectivamente. Un poquito más. Y en tercer lugar, agradecer que me hayan invitado a esta presentación en las Cortes de Aragón. Siempre es grato volver a ellas, y más es a un acto de la Fundación que pretende honrar la memoria de un insigne jurista y que fue un buen amigo como era Manolo Jiménez Abad. Bueno, y dicho esto, voy a empezar a decir que Murcia no es una excepción y que efectivamente... Bueno, quiero decir otra cosa. Voy a reproducir en esta exposición algunas ideas que vienen expuestas en este libro sobre el sistema electoral de la región de Murcia, que acaba de ser publicado, tiene muy poco tiempo y que si están ustedes interesados en el tema les recomiendo leer. Bueno, dicho esto, diré también que Murcia no es una excepción y que efectivamente en nuestro Estatuto de Autonomía, en el artículo 24, se establece el régimen jurídico de la elección a la Asamblea Regional. El precepto determina que los diputados han de ser elegidos mediante sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. La elección se hace por un periodo de 4 años. El número de diputados se fijará por ley y no será ni inferior a 45 ni superior a 55. El sistema electoral será proporcional. Las elecciones serán convocadas por el presidente de la comunidad autónoma de manera que coincidan con las de otros procesos electorales, y la ley electoral establecerá y regulará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad, las circunscripciones, el procedimiento electoral, etc. Estas reglas y las contenidas en la disposición transitoria primera del Estatuto fue con estas reglas con las que se celebraron las elecciones a la Asamblea Regional del año 83, pero no fue hasta casi 4 años más tarde, en el año 87, cuando se aprobó por la Cámara la primera ley electoral. La primera crítica de esta ley es que la misma se había tramitado y aprobado a muy pocos meses de las elecciones autonómicas. Se aprobó en febrero, las elecciones fueron en junio, y que con los votos favorables únicamente en aquel momento del Grupo Parlamentario Socialista, que entonces tenía mayoría absoluta en la Cámara. Esta ley, hasta la reforma de 2015, a la que me voy a referir después, se ha mantenido prácticamente inalterada. Solamente ha habido 2 pequeñas modificaciones puntuales, una en el año 91, que modificó el artículo 17 para facilitar la coordinación con otros procesos electorales de otras comunidades autónomas, y la segunda en 1995, que modificó unos pocos artículos relacionados con las subvenciones a los partidos y anticipos a los partidos políticos. Esta es una ley breve, tiene solamente 38 artículos y yo diría que hay que calificarla como una norma poco ambiciosa, porque reproduce prácticamente el régimen electoral establecido para la elección al Congreso de los Diputados y reproduce parte de las disposiciones de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. La ley aprobada en el 87 no difería mucho en sus previsiones en relación con el sistema electoral murciano, porque ya había establecido la disposición transitoria primera del Estatuto. Fijaba el número de diputados, la ley electoral, en 45, que es el mínimo legalmente posible. Cuando se estableció este número en el año 87, la región de Murcia tenía entonces menos de 1 millón de habitantes, casi lo rozaba. Pero la población se ha incrementado sensiblemente. En el año 2004 Murcia tenía 1.224.000 y en 2016 1.465.000. Esto significa que en la actualidad los ciudadanos eligen, murcianos, cada 32.500 habitantes eligen un diputado. El territorio se dividió en aquella ley, como hacía la disposición transitoria primera, en 5 circunscripciones electorales que comprendían cada una de ellas un cierto número de municipios. Esta decisión, desde que se aprobó la ley, ha sido una de las más controvertidas, porque la circunscripción electoral que se establecía no eran homogéneas, unas tenían mucho territorio y otras, en cambio, el territorio era mucho menor, y la población tampoco era homogénea. De aquellos municipios había circunscripciones que tenían, bueno, en las últimas elecciones la circunscripción 3, que es la de Murcia, 700.000 habitantes y otras 50.000 habitantes. Y la fórmula electoral, como ya nos ha dicho el anterior ponente, para realizar la distribución de escaños y la asignación fue la fórmula DON, que es, como dicen, o por ahí se dice, es una fórmula proporcional, pero la menos proporcional de ellas, ¿no? Se aplica el sistema de listas cerradas y bloqueadas, de tal forma que el elector se elige una candidatura en bloque, y se establece una barrera electoral del 5% de los votos válidos emitidos en el conjunto de la región. En el conjunto, que no en alguna de las circunscripciones individualmente consideradas. Esta cláusula de exclusión
también ha sido objeto de mucha polémica a lo largo de la vigencia de la ley. Este diseño, como ya he dicho, pues ha sido objeto de muy severas críticas por estos dos motivos. Y vamos a ver, le voy a poner un ejemplo que será fácil de comprender de cuáles eran las críticas que se hacían en relación a estas dos cuestiones que la ley contemplaba, las 5 circunscripciones y el número y la barrera del 5%. Le pongo un ejemplo. En las elecciones del año 87, en la circunscripción número 2, que era la de Cartagena, el PSOE obtuvo 41.300 votos. Alianza Popular entonces 30.400, el Partido Cantonal 16.400 y el CDS 13.600. Bueno, pues con este número de votos, el PSOE tuvo 5 diputados, la Alianza Popular 4, el CDS 1 con 13.000 votos y el Partido Cantonal, que tenía 16.000 votos, no obtuvo ninguno porque no llegó al 5% en el conjunto de los votos de las 5 circunscripciones, por tanto, de la región. Por lo tanto, el establecimiento de esta barrera electoral, que digo que ya se establecía en el conjunto de la región, era una cuestión muy criticada, sobre todo por las fuerzas políticas más minoritarias. Pues bien, tras las elecciones del año 87, el Partido Cantonal, que como les he dicho no obtuvo representación a pesar de tener más votos que otras fuerzas políticas que sí obtuvieron escaño, interpuso un recurso de amparo por la proclamación de diputados electos que había hecho la Junta Electoral, intentando conseguir la declaración de inconstitucionalidad de la barrera y también de la circunscripción. Y el tribunal apelaba a la desigualdad que la barrera suponía para las fuerzas políticas que se presentaban a las elecciones. El tribunal, en la sentencia 193/89, desestimó el recurso, no apreció desigualdad alguna, por cuanto el límite del 5%, decía el tribunal, se aplicaba a todas las candidaturas por igual y porque la desigualdad que podía producir está fundamentada en causas objetivas y razonables, decía entonces el tribunal, como es el aseguramiento de una mayor funcionalidad del sistema al evitar una excesiva fragmentación parlamentaria. Advertía el tribunal de que la barrera a nivel nacional y no de circunscripción mostraba la intención del legislador de primar a aquellos partidos o coaliciones que tenían un arraigo en el conjunto de la región y no en una parte de la misma. Y en referencia a la falta de proporcionalidad, que también se alegaba por los recurrentes, se excluía la aplicación en aquel momento de la previsión del 152 porque esta comunidad autónoma no había accedido a la autonomía por la vía rápida del 151 que habían accedido las comunidades históricas. Y entendía que con ello se introducían correcciones o modulaciones al principio de proporcionalidad y consideraba que estaba plenamente ajustado a las previsiones constitucionales. La segunda de las críticas que se han hecho de la ley, como les decía, es la desigualdad de voto en función de la fuerza política por la que se optaba y la circunscripción en la que se ejercía el derecho al voto. Por ejemplo, en las elecciones autonómicas del año 2011, cada escaño al Partido Popular le salía con una media de 11.000 votos, al PSOE le costaba 14.000 y en el caso de Izquierda Unida el único escaño que obtuvo le costó 25.000 en la circunscripción número 3. Los 25.000 votos restantes que obtuvo en el resto de la región se desperdiciaron porque no obtenía ningún escaño más en ninguna de ellas. En las elecciones de 2015 el coste de cada escaño para el Partido Popular ha sido de 10.800 votos, 11.000 para el Grupo Socialista, 14.000 para Podemos y 25.000 para Ciudadanos. Bueno, no les digo, me voy a ahorrar por aquello de la prisa y el tiempo que tengo, la cantidad de propuestas de reforma que esta ley ha tenido a lo largo del tiempo. Ya en el año 90 se presentó una proposición de ley, otra en el año 94, una iniciativa legislativa popular en el año 95. Además, después de celebrar las elecciones al año 95, el partido que obtuvo la mayoría anunció que iba a propiciar una reforma de la ley, en aquel momento era el Partido Popular, y el candidato a la presidencia en su discurso de investidura ofrecía este consenso a los restantes grupos. En 2003 se repite la situación, en 2013 de nuevo, y todas han sido rechazadas las propuestas de reforma por la mayoría, que en cada caso del Partido Socialista del Grupo Popular estaba gobernando en ese momento. Y así llegamos hasta el año 2015, cuando en plena campaña electoral y auspiciado por una asociación denominada Foro Ciudadano de la región de Murcia, se suscribe por distintos partidos que se presentaban a las elecciones autonómicas, el PSOE, UPyD, Podemos y Ganar la región de Murcia, que se presentaba a Izquierda Unida con ese nombre, un pacto denominado el Pacto del Moneo, por el sitio en el que se firma, que comprometía a estos a aprobar una reforma del sistema electoral
para reducir la barrera electoral del 5 al 3% y adoptar la circunscripción única, suprimiendo las 5 circunscripciones que existían. Ciudadanos no firmó este pacto, aunque colaboró en su elaboración, y el Partido Popular ni siquiera fue llamado a participar en este acuerdo porque los promotores entendían que, efectivamente, ser el partido que había rechazado ya varias veces estas propuestas no lo iba a suscribir. Una vez celebradas las elecciones, el 24 de mayo, es por primera vez que en la Asamblea Regional, por un solo escaño, no había un grupo parlamentario con mayoría absoluta para poder investir al candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma. Ello hace que se inicie un proceso de negociación entre el Partido Popular y Ciudadanos para la investidura del entonces candidato, señor Sánchez López, que culmina con la firma de un acuerdo de investidura en el que se contempla la modificación de la ley electoral. Esta reforma se exigía como una cuestión principal para Ciudadanos, que la consideraba innegociable, y, al margen del acuerdo de investidura, Ciudadanos había estado negociando con los demás grupos parlamentarios y que habían firmado el Pacto del Moneo la presentación de una proposición de ley en la Asamblea. Los motivos de no haberse abordado antes esta reforma electoral yo los resumiría en dos. El primero, que era un sistema que favorecía la sobrerepresentación de las dos principales fuerzas políticas y especialmente de las más votadas, por lo que una eventual renuncia a esas reglas del juego suponía un alto coste para esos partidos y, además, porque es conveniente y cómodo trabajar en entornos parlamentarios poco fragmentados. La segunda es la escasa demanda social que la reforma de la ley había tenido hasta ese momento. Pues en los últimos años pero en cambio en los últimos años las bases que sustentan el sistema están siendo constantemente cuestionadas y parece que ya los esquemas y principios que han sustentado nuestro sistema ya no sirven. Se concluye cierta incapacidad del propio sistema para solucionar estas crisis. Y lo cierto es que se ha producido una demanda que ya nos hablaban antes de cierta regeneración política con la exigencia reiterada de modificaciones de las normas electorales a las que se ha venido atribuyendo parte de los males que nos aquejan por ser propiciadores de mayorías absolutas tan consolidadas y fomentar el bipartidismo. Y ahora, pues estas normas electorales parece que son las causantes de todos los males que nos acucian por impedir la igualdad del valor del voto de los ciudadanos en función del lugar por el que se vota, como digo, y de la fuerza política por la que se opta. No voy a entrar a analizar todo esto porque no tengo tiempo, el moderador me va a llamar al orden de un momento a otro. Pero bueno, con este panorama, y dado que las elecciones autonómicas de mayo de 2015, la composición de la Cámara, como digo, ofrece este nuevo escenario, pues entonces se inicia este proceso de reforma, de modo que se aprueba la Ley 14/2015. Y efectivamente en la ley se rebaja la barrera electoral del 5 al 3% de los votos válidos en la región y se establece la circunscripción única. Y en la exposición de motivos ya se dice estas dos cosas a las que me refería. Que este sistema había sido muy cuestionado por la doctrina constitucionalista, precisamente porque no facilitaba la pluralidad ni la representatividad y porque además se quería potenciar y recuperar el prestigio de las instituciones y, sobre todo, tener una mayor vinculación de la ciudadanía con las decisiones políticas. La ley tiene 16 artículos y no les digo que se tramitó de una manera rápida, les voy a decir que se tramitó de una manera supersónica, porque fue auténticamente supersónica. Bueno, se crea, como digo, la circunscripción electoral única. Otros artículos que se modifican lo son como consecuencia de adaptar la ley a esta nueva previsión. Se amplía el número de 45, el número de candidatos que debe tener cada lista electoral, junto a 10 suplentes. Y un tercer aspecto de la reforma es que se realiza para introducir las obligaciones en materia de igualdad. Y, finalmente, otra de las cuestiones que se incluyen en la ley, por ejemplo, en el tema de incompatibilidades, se hace incompatible ser miembro de la Cámara con ser miembro de una corporación local, no puede ser diputado y concejal o alcalde, y se reduce o intenta reducir el gasto de los partidos políticos durante la campaña y los espacios de propaganda. Se introducen previsiones como la obligatoriedad de los debates electorales. Se dice, por ejemplo, en el artículo 35 que los medios de comunicación de titularidad pública con cobertura en la comunidad autónoma programarán durante el periodo de campaña al menos un debate entre quienes encabecen, que me parece una palabra horrorosa, pero es que aquí los letrados no pudimos decir ni media. En vez de poner los cabezas de lista o algo así, pusieron esto de que encabecen todas las listas presentadas que ya tuvieran representación parlamentaria. Y luego se podrán celebrar otros debates entre todas las candidaturas proclamadas. Respecto a esta cuestión, resulta llamativo que el mandato recogido se viene a establecer para los medios de comunicación, no así para los que encabecen las candidaturas. De tal forma que qué va a pasar si uno no se presenta o no es partidario de hacer el debate.
qué ocurrirá si estos cabezas de listas de formaciones políticas con representación parlamentaria no van. ¿Y qué pasa con los que encabezan la lista de formaciones políticas sin representación parlamentaria, pero, por ejemplo, que tradicionalmente lo han tenido? Hablo de Izquierda Unida, que ahora mismo no tiene diputado, de partidos que han propiciado esta reforma, muy arraigados en determinadas zonas, como, por ejemplo, el partido cantonal, ahora llamado Movimiento Ciudadano, en Cartagena, etcétera, etcétera. Bueno, como he dicho, el proceso fue rápido. Fíjese que se presentó la ley el 25 de junio, la proposición de ley, y la Diputación Permanente se reunió el 6 de julio para convocar una sesión extraordinaria un periodo extraordinario de la Cámara para tramitar la ley. Se admitió por la mesa el día 7, el día 15 se acabó el plazo de enmiendas, el 17 fue la toma de consideración en el Pleno, el 20 la Comisión debatió y rechazó todas las enmiendas que había presentado el Grupo Popular, el único que presentó enmiendas, se aprobó el dictamen y el 23 se aprobó la ley directamente en el Pleno. O sea, ya les digo que no es que fue rápido, fue supersónico. Entre los motivos reales para la tramitación tan apresurada de una cuestión tan capital estaba el temor de los grupos de oposición de que pudiera producirse un adelanto electoral, porque el Partido Popular se había quedado a un puñado de votos, concretamente a unos 1.400 en la circunscripción número 2, para obtener el escaño 23. Además, estaba el temor añadido de que si la ley procedía a introducir contenidos que la oposición calificaba como de dudosa constitucionalidad, ahora les hablaré de alguno, la eventualidad de la interposición de un recurso de inconstitucionalidad por el presidente del Gobierno suspendiera la vigencia en la aplicación de la ley y, por lo tanto, pudiera producirse el adelanto electoral aplicando las normas de la ley anterior. Es decir, las 5 circunscripciones y la barrera del 5%. Cuentan en este tema del posible adelanto electoral que durante la negociación uno de los negociadores del Partido Popular, al que yo conozco muy bien porque era el anterior presidente de la Cámara, dijo que esta iba a ser una legislatura muy corta. Y los negociadores de Ciudadanos rápidamente dedujeron de aquella afirmación que había una clara voluntad del Partido Popular, si me quedan 4, voy, efectivamente convocar elecciones anticipadas. La prisa, por tanto, estaba motivada por razones de estrategia política. Había un claro interés por parte de Ciudadanos y Podemos por afianzar sus posibilidades de futura presencia en la Cámara, así como la expectativa del Grupo Socialista de dificultar que se volviera a lo que han llamado el monopolio del poder que ha sustentado el Partido Popular los últimos 22 años y antes sustentó el Partido Socialista. Podríamos decir que, efectivamente, la ley, al suprimir las circunscripciones y dejar una circunscripción única, pues consigue que el sistema sea más proporcional. La consecuencia lleva a que el voto de cada murciano vale más o menos igual en función de su lugar de residencia. Y si hay que señalar un aspecto negativo, diré que con esto no se asegura la presencia de candidatos de todas las zonas o municipios de la región a la lista electoral. A las estructuras de los partidos aumentan el poder de las estructuras de los partidos a la hora de la confección de las listas electorales. Lógicamente, se va a potenciar más en los primeros puestos de la lista aquellos que tengan posibilidad de salir candidatos de las zonas urbanas con mayor número de ciudadanos para votarlas. Habrá otros más representativos de otras zonas, pero quizá no estén en puestos de salida. Y en cuanto a la reducción de la barrera electoral, pues va a hacer que aumente el número de fuerzas políticas presentes en la Cámara. Se van a constituir o van a entrar en la Cámara partidos de corte local o incluso partidos nuevos que se vayan a constituir alrededor de una personalidad o de personas conocidas de la región, y lo cual pues nos va a llegar a cuestiones inéditas en el Parlamento murciano, como podrán ser la convivencia de diputados de distintas fuerzas políticas en el grupo mixto o incluso la lentitud o burocratización de los procesos parlamentarios como consecuencia de la presencia de muchos grupos. Y acabo. Efectivamente, la reforma en el año 2015 ha configurado un sistema más proporcional. Como digo, va a permitir el acceso de más fuerzas políticas y va a impedir la configuración de mayorías absolutas, al menos de un solo grupo. Por lo tanto, las fuerzas políticas se van a ver abocadas a pactar continuamente para hacer posible la gobernabilidad. En fin, a la espera de las consecuencias de la reforma, que todavía están un poco por ver, pero si estas no son positivas, el equilibrio de fuerzas resultante de esta reforma electoral va a hacer muy difícil que se pueda volver, precisamente por la fragmentación parlamentaria que se espera, que se pueda volver a revertir o a modificar de nuevo la ley electoral a corto o medio plazo. Será el transcurso del tiempo el que permita juzgar, y lo decía José Ramón en su intervención, si el valor a proteger es la igualdad de voto a través de la proporcionalidad a ultranza o si, por el contrario, es conveniente tender hacia sistemas más desproporcionales que sacrifican
algo la igualdad de voto para reducir la fragmentación y asegurar la gobernabilidad. Y a las pruebas de las últimas investiduras me remito. Bueno, me he importado, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias.